abuelo, el que me crió, fue Pedro Oporto, era sastre. Entonces, él básicamente me crió. Mi mamá emigró cuando yo tenía 2 años y medio a Estados Unidos y quedé al cuidado de mis abuelos. Debido a que emigré, pues tuve que enfrentarme a un mundo distinto. Fue como que me cambiaran el canal y me vine para este país. Sí. Pero definitivamente hoy agradezco el haber venido porque yo era la generación que seguía, ¿verdad? Porque muchos se iban metiendo a la guerra. De hecho, muchos amigos míos ya ya mayores se estaban metiendo a la guerra. Mi primer trabajo fue de lavaplatos en un restaurante. Y fue bien difícil porque, ¿cómo se llama? Por ser salvadoreño te enfrentas a otro tipo de... No sé si lo puedo decir, pero... Todo. No, sí, cómo no. Pero la mayoría eran mexicanos. Entonces me empezaron a dar carrilla, ¿verdad? Entonces, una carrilla... Sí, somos carrilludos los mexicanos, ¿verdad? Sí, una carrilla poderosa. ¿Qué infancia tiene de Santa Tecla? Específicamente, si no estoy mal y usted nos va a corregir, Mario, su abuelo, se llamaba Pedro. Sí, mi abuelo se llamaba Pedro. De hecho, mi abuelo, el que me crió, fue Pedro Oporto, era sastre. Sí. Entonces, él básicamente, bueno, de hecho, me crió. Mi mamá emigró cuando yo tenía 2 años y medio a Estados Unidos y quedé al cuidado de mis abuelos. Mis abuelos se llamaban Pedro Oporto y Lidia Oporto. Él fue precisamente el que le dio fuerza para poder continuar, ¿no? Una vez que su mamá emigra, entonces se queda al cuidado de los abuelos. Sí, de hecho, mi figura paternal de padres fueron ellos dos. Fue una infancia, bueno, como los abuelos, bien estrictos, ¿verdad? Muy estrictos. Pero definitivamente los valores, esa perseverancia, esa lucha por salir adelante, la vi de mi abuelo, que todos los días parecía una imagen repetitiva, que todo el tiempo estaba ahí sentado en la máquina de coser, sacando para darnos de comer, sí. Porque eran tiempos difíciles. Yo hago la referencia, yo siempre le cuento a mis hijos de que a nosotros nos tocaba un pedacito de aguacate. Okay. Porque con un aguacate comíamos hasta 6 o 7. Sí. Entonces había que dar a mi abuelo le daban el pedazo más grande y a nosotros nos daban una rojadita pequeña. Había alguno que de repente pues reclamaba, que a mí me tocó el hueso, pero el hueso tiene mucha propiedad también. Se puede hacer un tecito de ahí. Así es. ¿Verdad? Hay que verle bien el modo bueno de las cosas también a final de cuentas, fíjate, ¿no? De que, no sé si, bueno, pues pero me acuerdo de mi abuelo. Yo tengo una anécdota bien conmovedora con mi abuelo, porque mi abuelo, como era sastre, yo estudiaba en el Colegio Santa Cecilia y normalmente ahí llegaban a hacer los uniformes donde mi abuelo. Entonces a veces no teníamos para mis uniformes. Sí. Así que mi abuelo, de los pedacitos que sobraban de los demás, de las demás uniformes, me hacía mi pantalón. Lo triste era cuando le llegaban a reclamar el pedazo de tela que... Decía 2 metros y nomás usó 1,5 metros, ¿no? Porque pues él le ajustaba. Y de ahí salía Mario Oporto caminando con el... no alcanzó el pantalón, fue un shortcito, don Pedro. Y ya salía yo con mi pantalón bien contento. Pero sí, pues parte de las anécdotas de infancia. Es grato, a final de cuentas, tener bonitos recuerdos de la infancia, ¿no? A pesar de que El Salvador... alrededor de los 80 fue cuando comenzó la guerra civil, ¿correcto? No, la guerra civil, bueno, es una larga historia, ¿verdad? Sí. Pero comienza en los años 33, los movimientos campesinos, etcétera. Pero ya su apogeo fue en los 70. Donde maduró, por decir. En medio de los 70, donde maduró la guerra, básicamente. ¿Esa fue la razón por la cual Mario Oporto tuvo que dejar su país? Bueno, yo realmente no. Yo básicamente fue por mi mamá. Mi mamá emigró buscando nuevas oportunidades y ella fue la que emigró. Yo tenía 17 años cuando ella logró arreglar sus documentos y me logró entrar a mí como ya residente. Sí, es interesante, don Pedro, cómo uno tiene sus juguetes, vamos a decir, o algo que aprecia mucho en su
en su entorno, ¿no? Yo cuando emigré a los 15 años me traje mis moneditas, porque eran importantes para mí, fueron monedas que fui encontrando y eran mi tesoro. Entonces dije, bueno, está bien, me tengo que ir de mi país, pero yo me llevo mis moneditas. Entonces Mario Oporto también trae un objeto que llevaba cuando emigró y que aún todavía conserva como símbolo de supervivencia. ¿Cuál es ese objeto? ¿Qué te trajiste de allá también de El Salvador? Es una pipa. Una pipa, ok. Fíjate, de hecho, quiero regresarme rápidamente al comentario de la guerra. Fíjate de que yo agradezco, obviamente yo no agradecí en su momento el haberme venido porque pues estaba en una infancia, bueno, estaba en una adolescencia donde me estaba abriendo al mundo y quería conocer más, ¿verdad? Pero debido a que emigré, pues tuve que enfrentarme a un mundo distinto, fue como que me cambiaran el canal y me vine para este país. Sí. Pero definitivamente hoy agradezco el haber venido porque yo era la generación que seguía. Yo siempre hago una comparación como cuando llegas a un dispenser y miras las Coca-Colas que van cayendo o que van cayendo. Entonces así comparo yo, que era mi generación la que seguía, ¿verdad? Porque muchos se iban metiendo a la guerra. De hecho, muchos amigos míos ya ya mayores se estaban metiendo a la guerra, ya sea de un lado o del otro. Volviendo a la inmigración, sí, cuando yo he sido muy amante de juguetes, de hecho todavía colecciono juguetes. Okay. Así de que me traje una pipa, me traje varios carritos míos. Vamos a definir pipa, porque por ejemplo ya en México, don Pedro, a las pipas también le dicen a los camioncitos, ahorita que digo carritos, pero ¿era una pipa de fumar o una pipa de...? Era una pipa, mi tía me llevó un carro pipa. Ahí está, yo pensé, imagínese, yo pensé que era una pipa de fumar y ahorita pero que dijo carros... ¿pipa de qué forma? Porque también hay pipas las que van regando la calle. Sí, pero es un carrito que traen un contenedor y va ahí, como dice usted, don Pedro, va con un tanquecito, vaya. Sí. Entonces... Bueno, de hecho, para ser más específico, es un camión de móvil, de la gasolinería móvil. Entonces es un camión que es un camión. ¿Qué tan grande está? Es así. Imagina, a ver, yo pensé que lo traía en la bolsa. O sea, no, lo traía en la maleta. Que me llevo el pantaloncito que me hizo mi abuelo con las sobras del arroz, de la tela y mi pipa. Sí, y me traje varios carritos que son... ¿Cuánto le tiene que agradecer a su mamá que le haya arreglado los papeles para no sufrir toda la trayectoria que sufren todos? Así es, gracias a Dios. Yo no tuve tener que pasar por las fronteras caminando, pero respeto mucho. De hecho, dentro de mi familia soy el único que no pasó esas adversidades. Mi mamá me cuenta que ella sufrió bastante y por eso respeto mucho ese proceso, ¿verdad? Es desafortunadamente de que hay mucho paisano de que no lo logró y sus huesos están en el desierto de México. Es, sí. Y eso es verídico. O sea, hay mucha gente que se perdió en el desierto. Ahora es importante de alguna forma u otra vivir la experiencia también, y la cual Mario Oporto también vivió, don Pedro, porque él trabajó de lavaplatos en un restaurante y en una ocasión sufrió de algún tipo de discriminación. Ajá. Y te hiciste un juramento en silencio. Sí. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue ese juramento? Bueno, sí, definitivamente. Mi primer trabajo fue de lavaplatos en un restaurante. Y fue bien difícil porque, ¿cómo se llama? Por ser salvadoreño te enfrentas a otro tipo de... No sé si lo puedo decir, pero... Todo. No, sí, cómo no. Pero la mayoría eran mexicanos. Entonces me empezaron a dar carrilla, ¿verdad? Entonces, una carrilla... Sí, somos carrilludos los mexicanos, ¿verdad? Sí, una carrilla poderosa, ¿verdad? Sí. Entonces, como buen salvadoreño, pues empecé a conocer... Yo también les daba carrilla, pero al estilo salvadoreño, pero no se ofendían porque no conocían las palabras. Sí. De repente fui estudiándolos y dije, por aquí. Aquí es donde les duele. Aquí es donde les duele. Entonces me fui aprendiendo también la carrilla mexicana y pues eso. Pero sí, la de platos fue un golpe bien duro. Pero fíjate de que lo que pasó fue de que según yo quería trabajar, ganar mi dinero y regresarme a El Salvador. Pero poco a poco me fui quedando y definitivamente fue un aprendizaje de humildad, de querer salir adelante, porque dije yo, de esto no me voy a quedar, así de que vamos a hacer todo lo posible. Me metí a estudiar, de hecho fue cuando me metí a estudiar de locución.
y me gradué de locutor aquí en Los Ángeles. Mucha gente de repente al vivir una situación así les puede dar para abajo y quedarse ahí deprimidos para toda la vida. En este caso, ¿fue motivo para poder precisamente salir adelante? No, sí, definitivamente, claro, no era una vida para mí. Déjame contarte algo, por ejemplo, no sé si, pero por ejemplo yo en ese entonces también tomaba, ¿verdad? Tomaba y todo eso por el golpe, no le quiero, el golpe cultural. Sí. El no estar en su entorno, ¿no? Todo, ¿no? O sea, Entonces tomaba, etcétera, pero hubo un momento que decidí ya no hacerlo y desde entonces no tomo. No te tomo una cerveza ni nada. ¿Eso fue el motivo también a la cual te ayudó a dejar la bebida entonces? Sí, es que fíjate que yo creo en los quiebres. La vida, yo creo de que llega un momento de que tienes un quiebre. Y esos quiebres son fuertes porque te pueden botar definitivamente, porque te caes, o sea, caes al piso, pero ya llega un momento que dices, bueno, de aquí ya no puedo pasar. Entonces empiezas a caminar y empiezas a levantarte.